Bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres nuevo por aquí soy y me dedico a compartir mis experiencias viajeras, mis consejos y trucos para explorar el mundo de forma inteligente y sobre todo con mucha alegría. Hoy, como habréis podido intuir por el título, os voy a llevar en un viaje, bueno, más bien, os voy a contar sobre el final de un viaje. Un viaje agotador, pero increíble a Oporto, esa joya de Portugal que me robó el corazón. Vamos a hablar de esos momentos después del viaje, esos instantes de puro agotamiento en los que lo único que quieres es dormir. Y vaya si dormimos. De hecho, creo que nunca había dormido tan profundamente en mi vida. Así que preparaos un cafecito, poneros cómodos y acompañadme en esta pequeña historia post viaje a Oporto. Antes de empezar, como siempre, un pequeño empujoncito. Si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis de las historias de viajes, si queréis descubrir nuevos destinos y aprender cómo sacar el máximo partido a vuestras aventuras, no os olvidéis de suscribiros al canal. Es completamente gratis, me ayuda un montón a seguir creando contenido para vosotros, y además no os perderéis ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos al lío. Oporto, ¡ay Oporto! Una ciudad que respira historia, que te envuelve con sus colores, sus aromas y sus sabores. Pasamos días increíbles recorriendo sus callejuelas empedradas, maravillándonos con la Ribeira, cruzando el imponente puente Luís I, catando el famoso vino de Oporto en Vila Nova de Gaia, perdiéndonos en la libraria Leio y deleitándonos con la gastronomía portuguesa. Caminamos, caminamos y caminamos. Subimos cuestas empinadas, bajamos escaleras infinitas, exploramos cada rincón, y lo disfrutamos cada segundo. Pero como todo lo bueno, el viaje llegó a su fin. Y con él llegó el inevitable agotamiento. Ese cansancio que te cala hasta los huesos, que te pesa en los párpados, que te hace sentir como si hubieras corrido una maratón, y luego subido el Everest. Y es que, a ver, no es para menos. Llevábamos varios días a un ritmo frenético, intentando exprimir al máximo cada minuto, sin querer perdernos nada. Madrugones, trasnochos, comidas rápidas, largas caminatas, conversaciones interminables, todo sumaba. Asterisco asterisco la planificación previa, un espejismo de energía asterisco asterisco. Y aquí es donde quiero detenerme un poco. Porque antes de llegar a ese punto de agotamiento extremo, existía una fase previa, la planificación. Esa etapa llena de ilusión, de mapas desplegados, de listas interminables de lugares que visitar, de restaurantes que probar, de actividades que realizar. En esos momentos, la energía parecía inagotable. Nos sentíamos como superhéroes, capaces de conquistarlo todo. Recuerdo pasar horas y horas investigando sobre Oporto. Leía blogs de viajes, consultaba guías turísticas, miraba vídeos en YouTube, buscaba las mejores ofertas de vuelos y alojamiento. Quería asegurarme de que no se me escapara nada, de que aprovecháramos al máximo nuestro tiempo en la ciudad. Elaboré un itinerario detallado con horarios y rutas predefinidas. Marqué en el mapa los puntos de interés que quería visitar, los restaurantes que quería probar, los bares donde quería tomar una copa de vino de Oporto. Incluso confeccioné una lista de palabras y frases básicas en portugués para poder comunicarme con los locales. En esa fase previa, el agotamiento era solo una palabra lejana, un concepto abstracto que no parecía tener nada que ver con nosotros. Nos sentíamos invencibles, llenos de energía y entusiasmo. Pero, como suele ocurrir, la realidad fue diferente. Asterisco asterisco el ritmo frenético de Oporto, una carrera contra el tiempo asterisco asterisco. Una vez que llegamos a Oporto, la energía que habíamos acumulado durante la planificación se tradujo en un ritmo frenético. Queríamos verlo todo, hacerlo todo, probarlo todo. No queríamos perdernos nada de lo que la ciudad tenía para ofrecernos. Madrugábamos cada día para aprovechar al máximo la luz del sol. Nos poníamos en marcha temprano y no parábamos hasta la noche. Caminábamos sin descanso por las calles empedradas, subiendo y bajando cuestas, explorando cada rincón de la ciudad. Visitamos la Catedral de Oporto, un imponente edificio de estilo románico que se alza en lo alto de una colina. Recorrimos el Palacio de la Bolsa, un palacio neoclásico que alberga salones ricamente decorados. Nos maravillamos con la estación de São Bento, una estación de tren con paredes cubiertas de azulejos que representan escenas históricas de Portugal. Cruzamos el puente Luís I, una impresionante estructura de hierro que conecta Oporto con Vila Nova de Gaia. Desde el puente disfrutamos de unas vistas panorámicas de la ciudad y del río Duero.
En Vila Nova de Gaia visitamos varias bodegas de vino de Oporto y degustamos diferentes tipos de vino. Aprendimos sobre el proceso de elaboración del vino y sobre la historia de la región. Nos perdimos en la Libraria Leyo, una librería centenaria que inspiró a J.K. Rowling para crear la biblioteca de Hogwarts en la saga de Harry Potter. La librería es un lugar mágico con estanterías llenas de libros antiguos, una escalera de caracol de madera y un techo de cristal que deja entrar la luz del sol. Y por supuesto, nos deleitamos con la gastronomía portuguesa. Probamos el famoso asterisco francesina asterisco, un sándwich relleno de carne, salchicha y jamón, cubierto con queso fundido y una salsa especial. Degustamos el asterisco bacalao a brás asterisco, un plato elaborado con bacalao desmigado, patatas fritas y huevos revueltos. Saboreamos los asterisco pastéis de nata asterisco, unos deliciosos pastelitos de crema que son una especialidad de Portugal. Entre visita y visita, hacíamos pausas rápidas para comer algo al paso. Un bocadillo, una porción de pizza, una asterisco bifana asterisco. No queríamos perder tiempo sentados en un restaurante. Queríamos seguir explorando la ciudad. Por las noches, después de cenar, salíamos a tomar una copa a uno de los bares de la Ribeira, la zona más animada de Oporto. Nos sentábamos en una terraza junto al río Duero y disfrutábamos de la música, el ambiente y las vistas de la ciudad iluminada. En resumen, vivíamos a un ritmo frenético, intentando exprimir al máximo cada minuto. Y aunque lo disfrutábamos muchísimo, también era agotador. Asterisco asterisco el cuerpo pasa factura, la llegada del agotamiento asterisco asterisco. Después de varios días de este ritmo frenético, el cuerpo empezó a pasar factura. El cansancio se acumulaba día tras día, hasta que llegó un punto en que se hizo insoportable. Empezamos a sentirnos fatigados desde primera hora de la mañana. Nos costaba levantarnos de la cama, nos sentíamos pesados y sin energía. Las largas caminatas se hacían cada vez más difíciles. Nos dolían las piernas, los pies y la espalda. Subir las cuestas empinadas era una tortura. Las comidas rápidas empezaron a sentarnos mal. Teníamos el estómago revuelto, nos sentíamos hinchados y con gases. Las conversaciones interminables nos agotaban. No teníamos ganas de hablar, solo queríamos silencio y tranquilidad. El entusiasmo inicial se fue desvaneciendo. Empezamos a sentirnos apáticos, desmotivados y sin ganas de hacer nada. En resumen, el agotamiento nos había invadido por completo. Y lo peor de todo, era que no teníamos tiempo para descansar. Teníamos un itinerario que cumplir, lugares que visitar, actividades que realizar. No podíamos permitirnos el lujo de parar. Asterisco asterisco el regreso a casa, la promesa del descanso asterisco asterisco. El día que teníamos que regresar, nos levantamos con la sensación de que nos habíamos dormido a la mitad de un maratón. Arrastramos los pies hasta la estación de tren, con las maletas a rastras y los ojos pegados. El viaje de vuelta fue un absoluto desastre. Intentamos dormir en el tren, pero entre el traqueteo, la incomodidad de los asientos y la emoción de repasar mentalmente todo lo que habíamos vivido, fue prácticamente imposible. Llegamos al aeropuerto hechos polvo. La espera en el aeropuerto se hizo eterna. Las colas, los controles de seguridad, los retrasos, todo contribuía a aumentar nuestro nivel de agotamiento. Nos sentamos en las sillas de la sala de espera, con la mirada perdida en el infinito, intentando ahorrar energía para el vuelo. Por fin, embarcamos. Y aquí viene lo bueno. Una vez que despegó el avión, nos desplomamos en nuestros asientos. Y dormimos. Dormimos como bebés. Dormimos profundamente ajenos a cualquier ruido, a cualquier molestia. Dormimos como si no hubiera un mañana. De hecho, creo que babeé un poco. No me avergüenzo de admitirlo. El sonido de los motores del avión, que normalmente me incomoda, se convirtió en una nana relajante. La incomodidad del asiento se transformó en una nube mullida. Fue un sueño reparador, profundo y necesario. Aterrizamos en casa. Abrimos la puerta y vimos la cama. Ese santuario de descanso, ese oasis de paz, ese lugar mágico donde todos los problemas desaparecen. Nos miramos con una sonrisa cómplice. No hacía falta decir nada. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Dejamos las maletas tiradas en el suelo, nos quitamos la ropa, nos pusimos el pijama, y nos metimos en la cama. ¡Ah, qué sensación!
El tacto suave de las sábanas, el olor a limpio, la almohada mullida, pura felicidad. Y dormimos. Dormimos durante horas. Dormimos tan profundamente que no oímos ni el timbre del teléfono, ni los mensajes de WhatsApp, ni los ladridos del perro del vecino. Dormimos como lirones, como marmotas, como osos en hibernación. Dormimos hasta que el cuerpo dijo basta. Fueron horas de sueño ininterrumpido, de descanso absoluto. La mente se desconectó de todo, el cuerpo se relajó por completo. Asterisco asterisco el renacimiento, la recarga de energía asterisco asterisco. Cuando despertamos nos sentíamos renovados. Como si nos hubieran recargado las pilas. El cansancio había desaparecido, la energía había regresado, y las ganas de contarle al mundo nuestra aventura en Oporto eran inmensas. La pesadez en los párpados había desaparecido, la sonrisa volvía a iluminar el rostro. Comenzamos a desempaquetar las maletas, a organizar las fotos y los vídeos, a recordar los mejores momentos del viaje. La sensación de agotamiento había quedado atrás, reemplazada por la alegría de haber vivido una experiencia inolvidable. Y ahí radica la moraleja de esta historia, amigos míos. Viajar es maravilloso, explorar nuevos lugares es enriquecedor, descubrir culturas diferentes es inspirador. Pero también es agotador. Y está bien reconocerlo. Está bien permitirse descansar, desconectar y recargar energías. Porque al final, lo más importante es disfrutar del viaje, pero también disfrutar del regreso a casa. Y una buena siesta a veces, es todo lo que necesitamos para volver a ser nosotros mismos. El descanso no es un lujo, sino una necesidad. Asterisco asterisco lecciones aprendidas, planificación vs flexibilidad asterisco asterisco. De esta experiencia aprendí varias lecciones importantes. La primera, que es fundamental planificar los viajes, pero también ser flexible y adaptarse a las circunstancias. No podemos pretender seguir un itinerario rígido al pie de la letra, porque siempre surgen imprevistos que nos obligan a cambiar de planes. Es importante dejar espacio para la improvisación, para dejarse sorprender por lo que la ciudad tiene para ofrecernos. La segunda, que es necesario equilibrar el ritmo del viaje. No podemos pretender verlo todo, hacerlo todo, probarlo todo en un tiempo limitado. Es mejor concentrarse en lo que realmente nos interesa y disfrutarlo con calma, en lugar de correr de un lado a otro sin apreciar nada. La tercera, que el descanso es fundamental. No podemos pretender aguantar varios días a un ritmo frenético sin darnos un respiro. Es importante dedicar tiempo a relajarnos, a descansar, a recargar energías. Una siesta, un paseo tranquilo, una buena lectura, cualquier actividad que nos ayude a desconectar y a recuperar fuerzas. Así que si alguna vez os encontráis en una situación similar, después de un viaje agotador, no lo dudéis, echad una buena cabezadita. Vuestro cuerpo os lo agradecerán. Y recordad, el descanso es parte del viaje. Y hablando de viajes, ¿a vosotros os ha pasado alguna vez algo parecido? ¿Alguna vez habéis estado tan agotados después de un viaje que lo único que queríais era dormir? Contadme vuestras historias en los comentarios. Me encanta leer vuestras experiencias y aprender de vosotros. ¿Cuál ha sido el destino que más os ha agotado? ¿Cuál es vuestro truco para recuperaros después de un viaje largo y cansado? Y ahora, para ir terminando, quiero agradeceros de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, y que os haya inspirado a seguir explorando el mundo. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de darle un like, compartirlo con vuestros amigos viajeros, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido para vosotros. Y recordad, la vida es un viaje, así que disfrutad de cada etapa, de cada destino y de cada siesta. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, aventureros.